La disposición de los distintos tejidos en el cuerpo humano tiene una característica muy importante, y es que ellos presentan dos componentes importantes, y esos componentes tienen una denominación general. En el caso de lo que es precisamente las glándulas, entonces se habla de que la estructura de la glándula es el estroma, mientras que las células funcionales corresponden al parénquima. Esta denominación no se puede trasladar a los distintos tejidos, de ahí que entonces los demás tejidos presentan una estructura que se va a denominar matriz, y las células funcionales lógicamente se denominan como tal. Entonces las células funcionales son las que caracterizan el tejido y le dan lógicamente la preponderancia que generalmente se le da de acuerdo al sitio que ellos presentan como tal. Uno de los tejidos que anteriormente se consideraba, digamos así, que era un relleno, y como tal se lo denominó como tejido conectivo, actualmente es muy importante, puesto que ahí en ese tejido se encuentran los inductores para el crecimiento y la diferenciación celular, y en última se ha encontrado precisamente que la regeneración de los tejidos no podría darse sin la presencia de lo que es precisamente el tejido conectivo, que antiguamente se consideraba como un elemento de simple relleno. En últimas también se denominó al tejido conectivo como conjuntivo, o sea que era un sitio de unión en varios componentes y que en últimas unía varias partes de nuestro cuerpo como tal. Dentro de estos tejidos conectivos encontramos el tejido adiposo, que es un elemento de reserva energética muy importante en nuestro cuerpo, que infortunadamente por situaciones medioambientales y lógicamente por situaciones de hábitos muy característicos se ha vuelto, digamos, un problema para muchos de nuestra población. No obstante, vamos a encontrar que ese tejido sigue cumpliendo una función importante de ser un reservorio energético, y como tal se debe tener en cuenta como vamos a encontrar nosotros que además de ese tejido que es conectivo, está el tejido conectivo, el cual tiene una gran cantidad de fibras, y esa gran cantidad de fibras le da ciertas características, le da consistencia, le da forma, y que en últimas termina también siendo el elemento estructural de la gran mayoría de nuestros tejidos y de nuestros órganos como tal. Cuando hablamos entonces de matriz, vamos a encontrar que hay tejidos que pueden definirse como tejidos conectivos, pero que tienen una función específica como tal. De ahí que entonces encontramos como el tejido óseo, que a su vez, lógicamente, por estar dentro del cuerpo, vendría a ser un elemento de unión. Tiene una matriz rígida, puesto que sus células funcionales están en una estructura de elementos que se han ido depositando y que en últimas van conformando lo que nosotros denominamos como la estructura ósea, que en últimas son una deposición de sales y fosfatos de calcio que adoptan una característica dependiendo de determinados sitios. Entonces ya encontramos nosotros que hay una matriz que es en últimas muy rígida, como en el caso del hueso, que si bien el hueso tiene una característica rígida, no es carente de agua, tiene gran cantidad de agua y es ricamente irrigado y ricamente inervado. Entonces metemos otros dos términos aquí importantes: irrigación, que es el que lleva nutrientes al hueso como tal; inervación, que es el que genera sensibilidad principalmente en el hueso como tal. Entonces, así como vemos que el hueso tiene una matriz rígida, pasamos al otro extremo, que es precisamente la sangre. La sangre tiene una matriz líquida, que es lo que comúnmente conocemos nosotros como el plasma sanguíneo, y en el cual están sobrenadando todos los elementos formes. No me refiero a células, sino a elementos formes de la sangre
que son un sinnúmero de componentes que la sangre presenta. Algunos de ellos son celulares, otros que fueron celulares en su inicio y que luego perdieron algunas características de cada. Entonces encontramos que el otro extremo de los tejidos viene a ser la sangre, en donde su matriz es completamente líquida. Y están los tejidos intermedios, en los cuales la gran mayoría de las células están sobrenadando, digamos así, en una estructura similar a un gel, y que en últimas están la gran mayoría de órganos de nuestro cuerpo como tal. Cuando hablamos entonces ya de lo que es hueso, vamos a entrar nosotros a que inicialmente el hueso tiene un origen, y ese origen es precisamente en uno de los tejidos que conocemos nosotros como conectivo, que es precisamente el cartílago. 3 tipos de cartílagos se presentan en el adulto y lógicamente uno de ellos es preponderante en las etapas embrionarias, puesto que es el nacimiento o es el primordio de lo que es la estructura ósea como tal, y que corresponde precisamente al denominado como el cartílago hialino. Entonces hay el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago hialino proviene de un término hialos, haciendo referencia a transparencia. No tiene fibras, lo cual lógicamente le da ciertas características especiales ante una placa, digamos así, de microscopio. El cartílago elástico está acompañado por fibras que tienen característica de deformarse, pero de recuperar lógicamente su forma, lo cual también va a acompañar al cartílago como tal. Entonces varias porciones de nuestro cuerpo se deforman en algunos de los casos, pero posteriormente vuelven a retomar, digamos, esa forma. Ocurre con los cartílagos nasales, ocurre con los cartílagos que forman el pabellón auricular. Y el fibrocartílago, que está en sitios en donde el organismo necesita soportar mayores fuerzas, en especial fuerzas de tensión, fuerzas de presión, y que en últimas son los encargados, en este caso el fibrocartílago, de asumir o asimilar, digamos así, ese componente de fuerza. Entonces vamos a encontrar en los discos intervertebrales cómo se forma también fibrocartílago. En algunas articulaciones también encontramos fibrocartílago. Y las características importantes de lo que es el fibrocartílago es que es dentro de los cartílagos el que con el tiempo, digamos así, en la mayoría de los adultos empieza a hacer deposición ósea y terminan lógicamente osificándose y generalmente generando también otros tipos de problemas. Los distintos cartílagos, entre ellos lo que es el cartílago hialino, lo vamos a encontrar ya en el adulto principalmente en las articulaciones móviles, las articulaciones que llamaremos como las diartrosis. En estas articulaciones móviles el cartílago es el alma prácticamente de la articulación. Se daña el cartílago y lógicamente se daña la articulación como tal, y ahí que es tan importante como tal. Pero vamos a encontrar que el cartílago tiene unas características determinantes. En primer lugar, es un tejido avascular. El cartílago no se puede vascularizar porque en el momento en que entra en contacto con la sangre se empieza a hacer deposición ósea y a transformarse en hueso. De ahí que encontramos que una de las características del crecimiento óseo precisamente es que los discos de crecimiento, los diaficiarios o epifisiarios, son componentes cartilaginosos, y en esos sitios es en donde se está dando el crecimiento óseo como tal. Vamos a encontrar nosotros que el cartílago hialino está acompañando a aquellos órganos cuyas paredes son demasiado flexibles y necesitan mantener su forma, y en últimas esa forma es la que les va a permitir también cumplir con su función. De ahí que los encontramos estructurando lo que es la tráquea, lo que es la laringe, y que en últimas corresponde también a un elemento tubular
semirrígido, sin la presencia de este cartílago, prácticamente se colapsaría, o si fuese completamente rígido, prácticamente no permitiría la función que realiza precisamente en nuestro organismo. Aquí vemos algunos de los sitios donde en edad muy temprana de desarrollo están ubicados precisamente los componentes cartilaginosos, y que en algunos de los casos nos van a acompañar hasta muy avanzada inclusive la edad. Vamos a encontrar, por ejemplo, como el hueso denominado coxal, que le llamamos comúnmente como cadera, formado por el ilion, el isquion y el pubis, tres huesos separados, están separados como tal, son unidos por cartílago hasta aproximadamente muy avanzada lo que es la adolescencia y entrada lógicamente ya la etapa de la juventud. Encontramos aquí articulaciones que son muy conocidas ya o serán conocidas por ustedes. Aquí encontramos esta articulación de la rodilla como tal, esta articulación que correspondería a la articulación coxofemoral, y aquí la articulación, los huesos que forman la estructura del pie. Allá encontramos el carpo, y en el pie encontramos lo que llamaremos como el tarso. Aquí vemos en esta radiografía precisamente de un recién nacido las características que presentan los huesos. Hay una característica importante que se derivan de lo que es lógicamente las imágenes radiológicas, y es que el hueso es radioopaco, o sea, no puede ser atravesado por los rayos X, y al no ser atravesado por los rayos X, el hueso aparece precisamente de un color claro, como lo vemos aquí. Entre más facilidad tenga el tejido para ser atravesado por los rayos X, lógicamente más oscuro se va a presentar. De ahí que hay una gama de grises para determinar algunos tejidos, pero miren ustedes a nivel de ciertos puntos del esqueleto, en la articulación glenohumeral del hombro, la del codo, la articulación radiocarpiana de la muñeca, la rodilla, y también la articulación talocrural. Hay una parte oscura, y esta parte oscura nos muestra precisamente que ahí no se ha dado todavía la deposición ósea, o sea que es componente cartilaginoso el que se encuentra en esta región. Entonces, en una vista más amplia, alcanzamos a ver precisamente en un hueso largo como este, lógicamente, lo que es el sitio donde todavía no se ha hecho una deposición ósea como tal. Aquí encontramos tres huesos: la escápula, antiguamente omóplato, el hueso coxal, que era el que yo mencionaba como el de la cadera, y el hueso sacro. Hay puntos que se observan también como líneas oscuras o elementos oscuros que son lógicamente radiolúcidos y que nos muestran precisamente que son sitios de separación. Ven ustedes aquí, y es precisamente la separación de los tres componentes, digamos así, del hueso coxal: el ilion, el isquion y el pubis como tal. Encontramos algunas de las regiones de lo que es el denominado como el hueso sacro, también con esas características. Ya mirando hacia lo que es los otros componentes también en una ampliación, alcanzamos a ver perfectamente aquí los cartílagos del carpo no se han formado, cartílagos del tarso tampoco, los huesos del carpo y del tarso no se han formado, pero hay un punto que vemos aquí que sobresale, así como vemos aquí en el calcáneo un punto que sobresale. Esos son los denominados como los puntos primarios o centros de osificación, o sea, son los sitios en donde inicia a osificarse ese cartílago que inicialmente es el primordio del hueso que se va a formar en ese sitio.
Entonces los sitios o los puntos primarios de osificación, algunos de los huesos los tienen en varias partes, otros solo tienen uno, dependiendo de las características del hueso como tal. Vamos a encontrar algo importante también. Aquí ya alcanzamos a ver una característica de un hueso que llamaremos como largo. ¿Por qué? Porque una de sus dimensiones sobresale y sobrepasa en mucho a las otras dos dimensiones. De ahí que entonces encontramos que este hueso largo como tal presenta una porción que la llamaremos como la epífisis proximal y una epífisis distal. Y vemos que lo que hay entre las dos epífisis, la proximal y la distal, que es se encuentra el denominado como el disco metafisiario o el disco epifisiario, que es en últimas el sitio de crecimiento. En la parte de acá, lo que llamamos nosotros como el epífisis distal prácticamente ha desaparecido, o sea que en este caso pues se ha conservado, pero en últimas corresponde al mismo hueso que vemos aquí. En este caso es el hueso fémur. Aquí vemos las características del cartílago tal como lo habíamos mencionado. Lógicamente el cartílago hialino, aquí encontramos el cartílago fibroso y el cartílago elástico en este caso. Ya el hueso como tal presenta una característica muy importante, donde vamos a encontrar varios tipos celulares. Algunas células que ya son maduras, otras células que están lógicamente formándose, pero en últimas, y podríamos decir, la participación de todos esos tipos celulares son los que van a determinar, incluyendo lo que es lógicamente la genética, la forma del hueso como tal. Los osteoblastos son células formadoras de hueso. Los osteocitos son células formadoras de hueso, pero que ya se supone están en un estado latente en la parte interna, digamos así, de las osteonas de lo que es el hueso como tal de la matriz ósea. O sea, están en un estado que se supone como de latencia o de reposo, porque se sabe que ellos aparentemente recuperarían su capacidad funcional si es necesario, como ocurre precisamente en las fracturas. Entonces ya ahí los osteocitos entrarían a volverse osteoblastos como tal. Los osteoclastos están en los sitios, en los extremos del hueso y en las partes periféricas y en la parte profunda del hueso, porque son los que hacen la resorción ósea, y no solo hacen la resorción ósea, sino que son los modeladores del hueso, y en últimas juegan un papel importante, puesto que ellos no solo son liberadores sino del calcio que se está depositando en el hueso. Y aquí ya vemos una importante función del hueso, una reserva de calcio. El hueso es una importante reserva del hueso de calcio. Importante también el hueso, porque en las que llamaremos como el hueso esponjoso está precisamente acumulado lo que llamamos la médula ósea roja, principalmente durante la infancia. Entonces veremos que ahí es el sitio de la formación de la sangre, el sitio donde están las células que en últimas por su maduración van a ir convirtiéndose en los distintos elementos de la sangre. Entonces el hueso consiste prácticamente en una deposición de sales de calcio, fosfatos de calcio, que en últimas en su disposición dan lugar a láminas que dan lugar a un componente esponjoso o a un componente, digamos, como compacto. Lo que llamamos nosotros como reparación ósea generalmente es una respuesta del hueso para su regeneración como tal. Podríamos decir que tal vez es el único o uno de los pocos tejidos que se regenera, porque en la gran mayoría de los otros tejidos se produce un proceso de cicatrización,
En el caso del hueso no se produce cicatrización, sino que se vuelve a reemplazar o vuelve a aparecer el mismo tejido óseo que de una u otra manera se ha lógicamente eliminado o dañado. Y ahí entramos lógicamente ya en últimas a estudiar lo que es la función de los huesos. Una de las funciones de los huesos es la estructura corporal, pero también una de sus funciones es la de servir de elementos de protección, de tal manera que guarda en su interior de las cavidades que él conforma los órganos que se consideran muy sensibles o que en última son los más delicados y vitales. De ahí que vemos a nivel de la cavidad craneana el encéfalo, a nivel de tórax protegido por una estructura ósea en su mayor parte, pero también muscular y membranos. Tenemos lógicamente corazón y pulmones, y vemos a nivel de lo que es la región pélvica como la pelvis forma un cinturón no solo de unión, sino de protección de estructuras de la parte terminal de dos sistemas y de tres sistemas prácticamente de nuestro organismo: digestivo, excretor y reproductor. Aquí vemos la característica de lo que se ha denominado como la unidad morfológica y funcional del hueso, que es la osteona, la cual se dispone ya sea en la parte periférica del hueso como un hueso compacto, tal como lo vemos aquí, o en la parte central del hueso como el hueso esponjoso. Entonces vamos a encontrar nosotros que esa disposición da lugar también a la presencia de varios conductos en su interior, que sean conductos de Vuelno, conductos de Caves, por donde transitan y circulan lógicamente la gran mayoría de los vasos y por donde se introducen lógicamente estructuras nerviosas. Aquí vemos una imagen que nos muestra la estructura esponjosa ya de un hueso adulto. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces las diáfisis con el paso del tiempo van perdiendo su tejido esponjoso en su parte central, quedando prácticamente una estructura tubular con un canal central, como vemos aquí, y se queda ese tejido esponjoso en los extremos, lo cual quiere decir que a pesar de que es una estructura esponjosa, es un componente que por su disposición es muy resistente a lo que es tracción, muy resistente a lo que es la presión, ya que en esos sitios en donde se genera ese tipo de acciones como tal. Entonces vemos aquí en la diáfisis las características de lo que es en últimas el hueso que llamamos como compacto y en últimas el hueso esponjoso, que en el caso del niño y en el adulto, en los extremos de los huesos todavía conserva médula ósea roja. Recordemos nosotros que hay unas células del tejido sanguíneo que necesariamente van cumpliendo su periodo de vida y que tienen que ser necesariamente reemplazadas. Y si no existiese la médula ósea roja, pues no se podría dar este evento y se entraría lógicamente a patologías graves que en últimas acompañan a muchas personas infortunadamente. Bueno, aquí vemos la disposición característica en lo que se ha denominado como las epífisis, la epífisis proximal o epífisis distal, en este caso del fémur, donde vemos nosotros como las denominadas como curvas de tensión y curvas de presión se interdigitan, digamos así, para darle la resistencia lógicamente al hueso. Se supone que el hueso tiene una resistencia que prácticamente puede igualar en muchos de los casos a algunos tipos de madera. Se considera que puede soportar una presión de aproximadamente 28.000 gramos, digamos así, por pulgada cuadrada, la cual lógicamente no es una resistencia fácil de conseguir en otros elementos. Aquí vemos otro tipo de
formación ósea. Los anteriores, aunque no nos habíamos referido, corresponden precisamente a este tipo de formación ósea, lo que se ha denominado entonces como una deposición ósea o degradación, mientras que hay una posición ósea que se da por intramembranosa, y la intramembranosa es característica en determinados huesos. Aquí entramos entonces, la deposición ósea que es característica en los huesos largos prácticamente se da a nivel de lo que llamamos nosotros las epífisis proximal y distal, y epífisis entre la unión de la diáfisis con estas epífisis. Entonces vamos a encontrar que el disco metafisiario corresponde a cartílago, es este, el cual va siendo invadido por vasos sanguíneos y se va dando la deposición ósea y va generando el crecimiento lógicamente del hueso, tal como lo observa en la parte superior. Mientras que lo que es el crecimiento intramembranoso se da por deposición entre membranas, por la aparición lógicamente de determinadas espículas óseas, unas que otras van avanzando hasta formar la estructura ósea en su parte interna como tal. Por lo regular, en estos sitios de crecimiento se presenta también una gran cantidad de médula ósea roja, mientras que en el adulto se desaparece en la diáfisis prácticamente la médula ósea roja. Vamos a encontrar que se mantiene en los huesos que llamamos nosotros como planos. Entonces, los huesos planos se caracterizan porque una de sus dimensiones es absolutamente pequeña comparada con las otras dos dimensiones. Entonces, ese hecho hace que se caracterice como un hueso plano, aquel que en últimas no presenta como salientes o elementos que protruyan o elementos que se proyecten en forma alargada. Entonces encontramos aquí los huesos planos que forman la calota craneana, o sea, la bóveda craneana o el techo del cráneo son los más característicos. Pero muchos de los huesos de nuestro cuerpo tienen una configuración que no es ni plana, que ni es alargada y que no corresponde a la denominación de un hueso corto que vamos a describir ahora, sino que comparten esas partes, y al compartir esos componentes es un hueso irregular. Sigamos. Tenemos aquí el hueso intramembranoso, que se diferencia mucho en lo que es la osificación endocondrial, que es la del hueso que habíamos mencionado anteriormente, por deposición ósea en los discos metafisiarios. Sigamos. Bueno, aquí encontramos la disposición del hueso que habíamos mencionado. Hacia esta parte, el hueso esponjoso, hacia allá, el hueso compacto, y ahí vemos los conductos de Goldman, los conductos de Haber, muy importantes, porque a través de ellos se da, digamos, el paso de los vasos sanguíneos hacia el interior del hueso como tal. Está ricamente irrigado. El 25% del peso total del hueso es agua. De ahí que es importante tener en cuenta de que no es un tejido completamente seco como aparentemente creemos. Bueno, y aquí ya vemos distintas formas de articulación. Esas distintas formas de articulación nos muestran precisamente cómo el hueso se organiza para cumplir su función en nuestro cuerpo. De protección, como ocurre aquí en este caso, del cráneo o del tórax o de la pelvis, o de componentes de unión entre una parte y otra parte, y configurando elementos también de movimiento. Entonces encontramos allá articulaciones
una articulación que es muy fuerte, muy líquida, casi que es una soldadura entre el hueso y el otro tejido, que se denomina una gonfosis, que es entre piezas dentarias y lógicamente los alvéolos dentarios como tal. Las sínfisis, donde algunas de ellas se caracterizan por la presencia de cartílago, entonces hay cartílago sinfisiario, y en ese sentido vamos a encontrar nosotros que hay dos denominaciones, y esa denominación es cuando se habla de una articulación con cartílago, se le antepone el término condros, o si hay un poco más componente fibroso, pues lógicamente se hace esa referencia como tal. Entonces encontramos nosotros aquí que hay sitios como la articulación de la sínfisis pública, por ejemplo. Encontramos otro tipo de articulación que se da entre lo que es el esternón y los componentes que van a formar luego el esternón en el adulto. Inicialmente son varios segmentos que se llaman esternovértebras, pero luego esas esternovértebras se unen y van a dar lugar solo a dos elementos de unión, el manubrio con el cuerpo y el cuerpo con la sincondrosis manubrio esternal. Entonces, cuando hablamos que hay presencia de cartílago, entonces se habla sincondrosis. Cuando hay ausencia de cartílago y por lo regular es fibroso, entonces se denomina sinostosis. Encontramos aquí articulaciones que se dan y que posteriormente van a desaparecer, como las que están entre los vértebras que van a conformar el hueso sacro. Hay algunas articulaciones que por su forma han recibido esa denominación. Entonces encontramos que entre los huesos del cráneo se dan una articulación en donde parece que se estuvieran entretejiendo los componentes óseos y se soldaran uno con otro. De ahí que en últimas a eso se lo ha denominado como una sutura. Entonces, luego las suturas en el cráneo toman un nombre específico de acuerdo a la posición con respecto a los planos. Entonces, sutura sagital, sutura coronal, y hay una que se la denominó como lambdoidea, porque presenta una forma muy característica de acuerdo a una letra del alfabeto griego. Entonces, vemos nosotros que estas se caracterizan por ser también fibrosas. O sea, en ellas no hay prácticamente casi nada de componente de tejido conectivo. De ahí que con el tiempo esas articulaciones que se proyectan en el cráneo se van a ir consolidando hasta terminar uniéndose los distintos huesos. Hay unas partes del hueso muy características, como es la escama del hueso temporal. Entonces es muy característico acá, se habla de articulación escamosa. Hay articulaciones en donde se supone que los huesos se acercan porque sus superficies son muy lisas o muy planas. Entonces es una articulación plana entre los huesos nasales, por ejemplo, encontramos ese tipo de articulación. Las articulaciones móviles se caracterizan porque, uno, están protegidas por una cápsula articular. Internamente la cápsula articular está recubierta por una cápsula sinovial. La cápsula sinovial produce una sustancia que le da cierto grado de viscosidad a lo que está recubriendo internamente. Y las superficies en contacto de la articulación móvil están recubiertas por cartílago hialino. Estas articulaciones están a su vez, para su protección, acompañadas de tejidos que refuerzan y unen los huesos para evitar que ellos se separen, y corresponden a ligamentos. Entonces vamos a encontrar cómo las cápsulas articulares están reforzadas por ligamentos, cómo la cápsula articular en su parte interna está recubierta por cápsula sinovial, y cómo las superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino.
Esos componentes son fundamentales para que la articulación pueda funcionar perfectamente. Cuando estos componentes empiezan a deteriorarse, la articulación va perdiendo sus características. Entonces se pierde el tejido conectivo, que es en últimas el tejido que está recubriendo las superficies articulares. Ya la capacidad de movimiento se va disminuyendo en lo que es estos sitios. Entonces es en estas articulaciones en donde se presenta el deterioro, que se ha denominado como artrosis en algunos de los casos, y otros casos lo que se denomina como la famosa artritis, digamos así, que ya es una respuesta autoinmune del organismo a sus propios tejidos. Pero este nos trae más que todo los distintos tipos o modelos de articulaciones. Y esos tipos de modelos de articulaciones están lógicamente las planas, las esferoideas para nosotros, que son muy características a nivel de lo que es la articulación del hombro, la articulación de la cadera, pero ya hay unas articulaciones especiales, por ejemplo esta que es sinovial sillar, porque se disponen los componentes en una forma como si fuese una silla de montar y el caballero que monta la silla. Entonces esa es una articulación muy característica de lo que es el dedo pulgar a nivel de lo que es la mano. Otras, puesto que tienen un movimiento, digamos, similar al de un molinillo como tal, pues lógicamente vemos que son unas articulaciones en forma de espiral. La gran mayoría de las articulaciones tienen por lo menos como mínimo un movimiento en un eje. En ese caso, aquellas que solo tienen movimientos en un eje son articulaciones tipo gínglico. Todas las articulaciones móviles son de artrosis, y algunas tipo gínglico son como las que presentan los dedos de la mano, los dedos del pie como tal, e inclusive a nivel de lo que es el codo y a nivel de la rodilla, porque no se pueden dar movimientos de rotación en estos sitios. Además es algo muy importante, el hueso soporta tensión, soporta presión en cientos de kilos, pero no soporta torsión. Entonces vamos a encontrar que el hueso únicamente cuando se es de un niño tiene una máxima cantidad de fibras colágenas que le permiten soportar torsión. En el adulto vamos perdiendo esa capacidad, de ahí que una mínima torsión se traduce en fractura en el hueso del adulto. Aquí vemos los componentes que componen la articulación sinovial. Vemos lógicamente uno, las superficies articulares recubiertas por cartílago, la cápsula fibrosa, su parte externa reforzada por ligamentos, la cápsula sinovial. Miren que la cápsula sinovial no recubre la superficie articular, solo está recubriendo aquellos componentes que no entran en contacto, y la cápsula sinovial es la que va produciendo progresivamente las cantidades de líquido sinovial, que es un lubricante para lo que es la articulación. Y allá vemos los mismos procesos que habíamos mencionado de una regeneración ósea, o sea, la cicatrización ósea, que en última nos lleva a que esta parte lesionada, miren ustedes, ¿sí?, termina siendo ocupada por tejido óseo, no por otro tejido. De ahí que entonces es una verdadera regeneración la que se da en ese tejido. Ya, listo.